¿Cuánto atraviesa lo sexual a un ser humano? En un porcentaje. Mira, si me hubieses hecho esta pregunta hace 2 años, te hubiese dicho que un montón, porque creo que estaba en un proceso de asimilarlo también yo como persona. Hoy, después de haber pasado por todo ese proceso, te digo que en realidad nada, que yo sigo siendo la misma Agus, que soy la misma persona que contribuye de la misma manera a la sociedad en la que vive y que en realidad lo único que cambió en mí fue la persona que me acompaña, pero que sigo siendo la misma persona de siempre. Para vos sos la misma persona de siempre. Sí. Para el entorno. Si hay como una cosa que me gustaría poder contar es que creo que yo durante el proceso fui mi peor enemiga. Fue mucho más feo lo que yo me dije a mí misma durante todo el proceso que lo que en verdad pasó. Si hoy yo miro mi presente, que es hermoso, en donde pude construir toda esa vida que yo soñaba en mi cabeza, que creía que iba a ser imposible, y pudiese volver 5 minutos atrás a sentarme a hablar conmigo en ese momento, me diría que nada de lo que pasaba en mi cabeza iba a suceder. Y sin embargo, creo que me castigué mucho más yo que mi entorno. Que entiendo que es una situación privilegiada, ¿eh? No digo que se repita en todas las personas, pero yo creo que por el contrario, que mi círculo de las personas que amo y que me aman, contra todo pronóstico de mi mente que creía que iba a reducirse o que personas que para mí eran importantes iban a mirarme con otros ojos o de otra manera, por el contrario, mi círculo de personas se amplió. Y eso para mí fue maravilloso. Hablando de círculo de personas y de ese entorno, o sea, vos venís de una familia tradicional en los sentidos, digamos, sociales. Ponele. Yo creo que soy, Ponele. menos como estéticamente, soy la representación de la hegemonía. Yo venía de 18 años de matrimonio, de 2 hijas, de vivir en una comunidad pequeña en donde toda la vida fui la esposa de alguien, como asociada más a esa imagen, y que fui muy feliz durante todo ese proceso, pero que sí hubo un momento en mi vida en donde me empecé a hacer ciertos cuestionamientos y que no obtuve como las respuestas que quizá esperaba encontrar y que me di cuenta que quizá tenía que cambiar un montón de cosas de mi vida. Y en ese cambiar un montón de cosas de mi vida empecé a plantearme esta atracción que yo sentía para con las mujeres, que creía que estaba solamente dentro de mi cabeza y que era algo que no iba a poder concretar nunca en la vida, justamente porque era esa persona hegemónica, la mamá de, la esposa de, la hija de, la hermana de, y que sentía en algún punto que si yo me jugaba a experimentar con eso, inevitablemente iba a tener que cambiar todo lo que constituía mi realidad, y que creo que era lo que más miedo me daba. En ese cambio de realidad, que yo lo sentía como súper personal, me podía llevar puesto también la realidad de todos los que me rodeaban, y era mi mayor miedo. Claro. Ahora, la Agus de hace 10 años. Sí. Ve una persona casada, una mujer casada, y de golpe ve que esa mujer casada deja a su esposo y se va a vivir con una mujer. ¿Qué pensaría la Agus de hace 10 años? Yo creo que la Agus de hace 10 años era mucho más prejuiciosa que la Agus de hoy, sin lugar a dudas. Creo que hubiese tenido una mirada súper prejuiciosa al respecto. Que entendía el mundo de otra manera. Pero sí que surgen un montón de cuestionamientos o que surgen un montón de miradas prejuiciosas. Yo, durante todo mi tiempo de heterosexualidad, caminé con varones por la calle y jamás recibí como por ahí el tipo de miradas críticas que recibo cuando camino con mi novia por la calle. Pero también creo que en este momento de mi vida, justamente porque pasaron muchos años, yo hoy entiendo que las cosas no son personales, o sea, nada es personal. Entonces la mirada que ese otro deposita sobre mí habla del otro, no habla de mí. Y que yo no dejaría de ser lo feliz que soy porque nadie me mire de una manera despectiva. Y por el contrario, creo que me invita a trabajar en mí misma para darme cuenta que quizás yo también estoy mirando así en un montón de otros aspectos. Entonces creo que me ayuda mucho a pensar, a mi parecer, desde mi forma de ver el mundo, en qué cosas yo estoy mirando así, de esa forma despectiva. Que creo que todos tenemos prejuicios y todos los pulimos día a día y trabajamos sobre eso. Sí, también tenemos una educación que nos
dirección hacia una forma de pensar, entonces todo lo que es contrario a eso Totalmente. está mal, es feo, es negativo. Es muy generacional además también, porque yo entiendo que hoy mi situación, o sea, poder caminar con mi novia por la calle de la mano es mucho más normal que quizás hace 20 años atrás, que por ahí esas miradas que son más, que ni siquiera son miradas prejuiciosas, son miradas más focalizadas, quizá, no sé, en la mano o ante una demostración de cariño. Claro. Que sí, nos ha sucedido, que yo he visto por ahí como la mirada direccionada hacia eso como con asombro, a veces como con desprecio, pero que no sé, quizás hace 20 años hubiese frenado y me hubiese peleado con la persona porque quizá uno tenía como otra rebeldía ante la vida, y hoy entiendo que yo soy esto, que no voy a dejar de serlo, independientemente de quién se incomoda al respecto, y que esa acción habla del otro, no habla de mí. Sí, también se entiende de que esa persona fue educada con ese concepto Totalmente. Y que yo en- quizá miraba así hace 10 años. claro, porque en realidad, a ver, hoy no tanto voy a decir, porque no sé cuál es la realidad de lo que piensa la gente, digo, pero, o sea, estaba mal y está Sí, mal para el concepto, yo diría más amplio, porque por ahí muchos no se animan a decir lo que piensan y lo aceptan, pero no sé, después de la puerta para adentro qué dicen, ¿viste? Porque, totalmente. porque por ahí de afuera te dice, ay, qué lindo, y por adentro dice, ¿viste? Lo que, o sea, como, Yo creo igual que, no sé, haber pasado por esa situación en una comunidad pequeña, en donde yo ya vivo acá desde hace muchísimos años, la gente que me conoce la gran mayoría, fue difícil justamente por ese nivel como de exposición que uno siente de su vida ante los demás, pero también para mí fue súper hermoso, fue un recontra refugio haber estado acá, porque yo no dejaba de ser Agus. No dejaba, voy a llorar. Yo nunca dejé de ser Agus. Y eso para mí fue maravilloso porque me permitieron ser Agus con lo que significaba esta nueva versión de mí. Sí, no soy una boluda y sí entiendo que un montón de gente en otras partes no les pasa lo mismo. Sí veo los mensajes de odio que recibe un montón de gente. Sí sigo un montón de cuentas de chicas que formaron una familia que tienen que exponerse a recibir comentarios sobre sus hijos o sobre cuán verdadero es su amor, que creo que hay personas a las que no se les cuestiona y eso obviamente me duele, pero yo me siento una privilegiada, eso no forma parte de mi realidad, gracias a Dios. Yo no tuve que perder ningún afecto por ser yo. está buenísimo porque, bueno, nosotros que trabajamos con un montón de situaciones, mucha gente se ha quitado la vida, está sufriendo montones de Muchísimo. cosas, han sido echados personas de las casas, Sí. despreciados como, no sé, como asesinos, como... Sin ir más lejos, nuestro país se enfrentó a un levicidio simplemente porque había 4 mujeres que vivían en un mismo lugar y eso sucede y es tristísimo que suceda por el simple hecho de que 2 personas se amen. No debería suceder y sucede, y yo sé que formo parte de esa misma sociedad. Sí trato de no enroscarme en eso y de no ser una potenciadora de ese odio. Yo no salgo todos los días a mi comunidad pensando que mi comunidad me está mirando de una mala manera. Yo salgo todos los días a mi comunidad con el mismo entusiasmo y con el mismo amor que lo hice de siempre, tratando de contribuir, tratando de formar parte, tratando de, no sé, de sumar un granito de arena, y que eso no se modifica con nadie con quien yo decida compartir mi vida en lo personal, Claro. porque ese compromiso sigue intacto, pero sí reconozco que formo parte de una minoría. Agus, casándose. No por iglesia, pero No me por casé iglesia. así. Pero no con vestido, no es que entraste así con la marcha nupcial. No, ese casamiento tradicional no, pero me casé. Okay. Cumplí con todos los mandatos. Okay. En ese momento lo estabas haciendo de corazón. Súper enamorada y nada, de hecho, ese también era un gran miedo. El papá de mis hijas fue un compañero de vida increíble para mí. Yo que nos salió hermoso y que criamos 2 hijas que son increíbles. Pero sí sentí en un momento que no le podía ser feliz, que ya no era esa persona y que necesitaba como mutar a otra cosa. Que fue con muchísimo amor todo el proceso.
independientemente de lo difícil que es y de lo duro que fue con muchísimo amor, y yo hoy puedo disfrutar de un presente, de compartir tiempo con mis hijas, ya te digo, de tener esta familia extendida, de que todos podamos compartir tiempo en simultáneo, y eso fue posible porque todos pusimos de nuestra parte y porque había amor y afecto de fondo, y que eso no se modificaba, no se modifica. Vos estabas enamorada, tuvieron un hijo, fuiste mamá, bueno, lo normal. La heteronormativa. La heteronormativa. Hubo un día que pasó algo que dijiste, ¿qué es esto? ¿O qué está pasando? ¿O te acordás algo puntual así? Fue re loco porque empezó en realidad por un posteo de Instagram que circulaba donde la gente contestaba cosas sobre su persona, que eran preguntas re básicas. Y yo me di cuenta que podía contestarlo de todas las personas que formaban parte como de mi círculo primario, pero no lo podía contestar sobre mí. Y eso para mí fue muy duro. Fue darme cuenta que me desconocía, que no sabía qué cosas me gustaban hacer. Y que cuando yo me hice el primer cuestionamiento de qué cosas me gustaban, desplegué una batería de cosas que jamás imaginé en mi cabeza. Y que que intenté no pensarlas, en verdad intenté no pensarlas, y que eso me llevó a después tener un trastorno de ansiedad, porque cuando uno no puede poner en palabras lo que le pasa, el cuerpo habla. Y que cuando me pude sentar en terapia, yo me senté en terapia a decirle a mi psicóloga, mira, yo me voy acá cuando haya resuelto todo esto, porque no quiero volver a sentirme más así, no quiero volver a sentir que habito una persona que no sé quién es. Que no puedo decirte qué sueños tengo, qué proyectos tengo, qué quiero hacer, que no podía contestar como absolutamente nada. ¿Por qué pensás que no podías contestar nada? Porque creo que, no sé, que la vorágine de crecer, de trabajar, de criar pibes, de cumplir con todo lo que el mundo adulto te pide, a veces no te deja mucho lugar para las preguntas. Y el ser humano tampoco a veces se habilita muchos lugares para la pregunta. Y que creo que eso fue fundamental, habilitar los lugares para preguntarme cosas. Sí, hay una canción que dice, nadie aguanta la verdad. Todos aguantan la mentira porque nadie aguanta la verdad. Todos aguantan la mentira porque nadie aguanta la verdad. Bueno, yo creo que encontrar la verdad fue para mí recontra doloroso. O sea, cuando yo me di cuenta que me pasaban cosas y que yo quería saber qué se sentía poder estar con una mujer, yo me di cuenta que tenía que cambiar el 100% de mi vida, con todo lo que eso significa. Porque ante esa verdad yo ya no podía hacerme la estúpida. ¿Por qué pensaste que se sentiría estar con una mujer? Porque primero empezó como una fantasía, creo, como una fantasía normal. Era una fantasía que compartía con amigas, o sea, como que habíamos charlado, las veces que habíamos charlado sobre sexo, era una fantasía bastante común. Y después conocí una persona que me hizo como dudar de lo que yo sentía, o me hizo habilitar la posibilidad. Pero cuando yo ya había habilitado la pregunta, creo que si sucedió es porque yo estaba permeable a que suceda. O sea, cuando te pasó esa sensación, ¿fue miedo? Tuve pánico. Tuve 1 año y medio sentada en terapia llorando. Tuve pánico, en verdad tuve pánico. Pero en realidad creo que el pánico no tenía que ver con pasar por la experiencia, sino tenía que ver con que para pasar por la experiencia yo tenía que renunciar a lo que conocía como realidad. Y eso era lo que más miedo me daba. Era más fácil que te guste otro hombre. Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas hubiese sido menos, no sé, menos conflictivo. Claro. Sí, sin lugar a dudas. Y que creo que en realidad fue eso. No sé si me daba miedo la experiencia de estar con una mujer. A mí lo que me daba miedo era que para poder pasar por eso yo tenía que cambiar radicalmente mi vida. Y que significaba hacerme cargo de mí, de mi vida, valerme por mí misma, buscarme una casa, separarme después de 18 años de convivencia. Y sobre todo lo que más miedo me daba era la mirada de mis hijas. Creo que era lo que más me torturaba la cabeza. Cuánto de la imagen que mis hijas tenían de mí se podía ver afectada por eso. Y fue re loco porque fue lo que más me torturó durante 1 año y medio de terapia, y considero que crié las 2 mejores hijas que habitan en el universo, no porque sean mis hijas, sino porque son personas hermosas. Y la realidad es que la charla fue muy graciosa, es el día de hoy que ellas lo cuentan de una forma muy graciosa, y fue como, nada, yo lloraba a mares y ellas me dijeron como, y esto es lo que tenemos, o sea, ¿cuál es el conflicto, mamá? ¿Cuál es el problema? Y fue como, chao, o sea,
nada, todo eso que yo me generé, todos esos, no sé, universos paralelos que yo generé en mi cabeza, con todas las personas, desde cómo iba a reaccionar mi mamá, cómo iba a reaccionar mi papá, cómo iban a reaccionar mis hermanos. Me preocupaba la visión que mis hermanos pudiesen tener de mí, que para mi hermano que es papá cambiara en algo lo que yo soy como tía. Me preocupaban mis abuelos. Y la realidad es que todo eso que me preocupaba me lo generé yo sola y nada de eso sucedió. En absoluto. Y sí me arrepiento quizá de no haberlo podido poner en palabras antes, porque me hubiese ahorrado muchísimo dolor. ¿Me podés contar o tenés ganas de contar, por ejemplo, cómo pusiste en palabras con tus hijas? ¿Cuáles fueron las palabras? ¿Qué les dijiste? No, cuando les conté a mis hijas, en realidad les conté porque yo había empezado a salir con Ayelen y Aye venía a casa y la habían visto un par de veces en casa y nada, y sinceramente como que yo sentía que era una persona que, o sea, a mí me interesaba que mis hijas también pudieran ver otras formas de amor, que para mí era importante, y que creo que también era importante que yo les pudiera demostrar que todo eso libre que yo profesaba hacer de la boca para afuera, también lo podía hacer conmigo misma. Y nada, cuando se los dije, les conté, o sea, básicamente no es que les dije, creo que me gustan las mujeres, sino les dije que estaba entablando una relación con Ayelen, y nada, son adolescentes, me cagaron de risa, fue como, no entiendo cuál es el conflicto al respecto, mamá, y nada, y hoy tienen una relación hermosa y construyeron un vínculo divino, y nos consideramos familia y eso es hermoso y nada, y si hoy me acuerdo de esa Agus que se despertaba en la madrugada y no podía respirar o que tenía 3 ataques de pánico por día, y digo, qué boluda, porque en realidad toda esa ansiedad me la generaban los fantasmas que yo tenía en mi cabeza de lo que podía suceder. Nada de lo que yo pensé sucedió. Bueno, pero volviendo a eso, esos fantasmas que no sucedieron son reales en muchas... Es que claramente, o sea, era la historias. historia que yo había escuchado siempre, o sea, Claro. gente que la echaban de la casa. He tenido amigas que han sido echadas de sus casas, he tenido amigas que han estado muchos años sin poder hablar con sus papás. Creo que me sirvió incluso para darme cuenta lo bendecida que soy de tener el entorno que tengo. Lo gratificante que se siente pertenecer a la familia a la que pertenezco, haber construido los amigos que construí. Porque sinceramente no hubo absolutamente nadie que se alejara de mi entorno por esa decisión que yo tomara. Absolutamente nadie. Entonces eso me hizo entender que también me rodeaban las personas correctas. Creo que me hizo valorar mucho más todo lo que me rodea. ¿La primera persona con quien hablaste, aparte de la terapeuta, después, fue tu esposo? No, fue mi mejor amigo, fue uno de mis mejores amigos que es gay. Y con el que sabía que podía hablar y que iba a empatizar con eso que yo sentía. Pero cuando solamente era una idea en mi cabeza, fue la primera persona con la que hablé. ¿Y con tu esposo cuándo hablaste? Cuando yo lo había trabajado en terapia. ¿Y ahí qué le dijiste? Esto mismo, que creía que me gustaban las mujeres. ¿Y él se sorprendió? Tuve una respuesta súper amorosa para con todo. Independientemente del dolor que pudiese generar. Y creo que también es algo de lo que me siento agradecida. Bueno, ustedes con Aye hacen un trabajo social, se puede decir, en redes. ¿Recibís algún ataque desde ese lado? ¿Está esa mirada ahí hacia ustedes? Hasta ahora no nos pasó direccionado a la pareja. ¿Me contaste una historia, algo así, puede ser en un supermercado? Sí, una vez fuimos al supermercado con Aye y escuchábamos como el murmullo detrás. Como que es como, bueno, sí. Pero creo que eso es como de identidad del pueblo también. Sí, sí, y sí. no lo tomo como personal porque haya estado con Aye. Creo que, o sea, era alguien que después de 18 años se divorciaba y entendía que eso iba como a generar un poco de ruido. Entonces no me preocupaba tanto, pero sí quizá tenía un poco de miedo en las redes con como el comentario más apuntado hacia eso. Para mí fue un desafío, o sea, si bien ya te digo que para mí el cuestionamiento no era animarme a la experiencia, yo no tenía miedo de la experiencia. Yo lo que tenía miedo en algún punto también era de perder mis privilegios de heterosexual, que los tenemos. O sea, la persona que vive en una vida heterosexual no es que tienen ciertos privilegios, hay una mirada que no está posada sobre eso. Y pasa incluso en charlas pavas, no sé, a mí nadie me consultó tanto sobre cosas que hacía en mi intimidad como desde que salgo con una mujer.
como, no sé, qué sé yo. O sea, antes no me preguntabas esto, a nadie le interesaba mi vida sexual previo a salir con una mujer. Hay etiquetas. Sí. Sos esto, sos esto, sos esto, sos esto. Ahora soy esto, antes era esto. Si te preguntan qué sos, ¿cuál es tu etiqueta? Si se podría poner una etiqueta. Si yo tengo que identificarme en este momento de mi vida con una elección sexual, sería lesbiana. Pero en realidad creo que todo esto me sirvió para darme cuenta que las personas se enamoran de las personas aman personas. Y ya fue, no hay mucha más vuelta que darle. Y que creo que no, o sea, que deberíamos quizá utilizar más cosas que nos definan como personas y no tanto lo que hacemos en la cama, que creo que es irrelevante. Bueno, por eso te arranqué diciendo cuánto de lo sexual influye en nuestra vida. Yo creo que si hay algo que aprendí con todo esto es eso, que yo sigo siendo yo. Y que en realidad a la única persona a la que le tengo que cumplir es a mí misma. Y nuestra obligación como seres humanos debería ser buscar nuestra mejor versión de nosotros mismos. Y que quizás yo hoy siento que esta es mi mejor versión. Y que me agradezco haberme permitido, a pesar de todo lo que significó y de todo lo doloroso que pudo ser en su momento, me agradezco haber tenido la valentía de animarme. ¿Te acordás si hubo un momento o un día donde fue como listo, no sé si la palabra es soy libre o me liberé o me saqué esta mochila? Mucho tiempo creí que era algo pasajero, que me había pasado con una persona específica, que fue muy revolucionario para mí internamente, porque sí atravesé pánico, porque sí me costó mucho, porque sí me costó como desandar todo ese camino. Y cuando la conocí a Aye, ahí me asusté 55.000 veces más, porque yo entendía que si yo habilitaba el espacio de conocer a Aye, ya no era una persona. No era que me había pasado con una persona. No era que era algo pasajero. Yo hasta ese momento creí que... Incluso tuve amigas que me dijeron como, mira, anda, experimenta, que ya se te va a pasar. Como si fuese una gripe, ¿entendés? Claro. Era como, no entiendo qué es lo que me estás diciendo. O sea, como si es una cosa del momento, vos experimentá que se te va a pasar. Y yo sentía que en realidad era algo mucho más profundo y que animarme a construir un vínculo con otra mujer era reafirmar que eso me sucedía. Y cuando lo tuve que reafirmar, lo sentí como una convicción. Fue como, bueno, ok, si yo la conozco y entablo un vínculo y me pasa algo, ya no es que me pasó con esa persona, es que es algo que me sucede. Y que creo que no había podido habilitar porque claramente no estaba dentro de mis posibilidades mentales. Imagínate que yo tenía ataques de pánico de imaginarlo solamente. Y que creo que fue liberador. O sea, cuando yo pude sincerarme conmigo misma y darme cuenta de que sí era por ahí, nada, resolví un montón de cuestiones internas. Me di cuenta también de un montón de años de sentir que quizá era yo la que estaba fallada, que había cosas que a mí no me pasaban, que le pasaban a las demás personas y que yo no las vivía o no las experimentaba. Que creo que tenían que ver con eso, con que no era por ahí. ¿En algún momento pensaste en el peor momento como en quitarte la vida? Sí. No sé si en quitarme la vida, pero sí hubo un momento en donde sentí que quizá como que era más fácil no estar. Pero creo que lo que me salvó fue entender eso, que también dependía de mí. O sea, que dependía de mí hacer algo para cambiar las cosas o seguir sintiéndome de la manera en la que me sentía. Que además es re triste, porque cuando vos empezás como ese proceso de dudar sobre lo que te está pasando, sentís que le está fallando a todo lo que te rodea y que por pelear por eso que vos crees que es lo que te sucede. O sea, yo decía, yo dejo todo esto porque creo que me gustan las mujeres y lastimo un montón de personas que están a mi alrededor. O sea, lo sentía como recontra egoísta, como el acto más egoísta del mundo. Y hoy entiendo que no, que por el contrario, que no fue un acto egoísta, que más egoísta sería, no sé, queda al lado. Claro, algo que no sos. Que más egoísta era mostrarle a mis hijas que por sostener un mandato tienen que sostener cuando se traicionan a sí mismas. Yo sentía que me estaba traicionando a mí misma. Y creo que ese fue el punto de quiebre. Acá la tenemos a Aye. ¿Qué palabras lindas le puedes decir a ella? Aye, lo más del mundo, Aye. Aye es, nada, es como el amor más sano que experimenté en mi vida. Es una persona que me permite ser yo en todas mis versiones, con todos los defectos que puedo tener, pero que también potencia mis virtudes, que creo que eso es zarpado. Que me enseñó a ser más empática, más amorosa, que me enseñó a ser más valiente, que me enseñó sobre amor propio,
sobre lo importante que era pelear por lo que creo que es amor para mis hijas, que jamás en la vida me imaginé que iba a poder ensamblar una vida con alguien y que hoy las veo compartiendo tiempo juntas y me parece glorioso, que agradezco profundamente que esté en nuestras vidas, agradezco profundamente que estés en nuestras vidas. ¿Te sentiste cómoda? Súper. ¿Estabas nerviosa antes? Recontra. Pero creo que no solo por eso, sino porque además yo soy muy fanática de tu contenido y soy siempre la que está del otro lado de la pantalla llorando. Así que nada, para mí es hermoso estar acá. Y que sea la primera vez que hablo de esto adelante de las cámaras con vos es un sueño cumplido. ¿Te da miedo que la gente pueda escribir cosas? ¿Lo pensaste eso? No lo había pensado hasta que no lo hablamos como disparador. La única cosa que me podría dar miedo no es lo que la gente vaya a decir, porque ya te digo, o sea, yo en verdad intento cultivar todo el tiempo la filosofía de que nada es personal. Considero que soy una persona súper optimista y que me encanta encontrar puntos en común con las personas que me rodean. Creo que todos tenemos algo en donde podemos congeniar y empatizar siempre. Que obviamente va a haber gente que piensa que está mal y está en todo su derecho, allá ellos. Cada uno sabe lo que carga. Lo único que me generaba mucho miedo era lo que mis hijas pudiesen leer de eso. Pero también entiendo que el que habla del otro lado de la pantalla no me conoce, no sabe quién soy, no. Bueno, siempre termino con un abrazo. Gracias. No quería llorar. Y era de obvio que iba a llorar. Que soy re maricona. Listo, gracias. Por ahora no cambió nada. Por ahora.